Quería que vieran estas imágenes que deben ser familiares para ustedes, esas imágenes, porque han visto a alguna criatura en esa situación. Pero fíjense qué extraordinario cómo hay una captura desde tan temprana edad, incluso bebés recién nacidos, donde ¿qué ocurre? Nosotros, cuando nace un bebé, en la familia, ¿qué hacemos? Levantamos al bebé, acercamos nuestra mirada porque suponemos que el cono de visibilidad del bebé es estrecho todavía, entonces, ¿y qué hacemos luego de mirarlos? Hablamos. Exactamente. Algo también que nosotros tenemos naturalizado, pero corresponde que lo analicemos eso. ¿Por qué no podemos dejar de hablar cuando tenemos un bebé en brazos? No paramos de hablar. Es más, si acá hubiera un bebé, como pasó una vez, que estábamos acá charlando con estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y había una compañera con su bebé, ¿qué pasó? Y estábamos todos mirando al bebé. Y si hubiésemos podido interrumpir la actividad, la interrumpimos y poníamos a hablar con el bebé. ¿Por qué? ¿Qué esperamos cuando hablamos con el bebé? ¿Que conteste? ¿Que responda? No. ¿Le hablamos seriamente? No. Es como un juego. No sé cómo será acá en México, pero es como un juego. Pero sin embargo nos tomamos en serio hablar con el bebé. Como pasa cuando estamos en la infancia, que jugamos, pero nos lo tomamos en serio. ¿Qué esperamos entonces? Una respuesta, de todos modos. ¿Cuál es la respuesta? La que vieron en la primera imagen. ¿Qué está esperando la doctora ahí? La doctora Paula de Gaeza, la que está ahí, la colega argentina, con su nieto. Estaba esperando una respuesta y la obtiene. El bebé mueve los labios. Fíjense, ¿eso saben de qué es efecto? De la captura del bebé por la voz de la doctora. Y busca la mirada, e incluso sonríe, lo cual es bastante precoz porque uno espera que los bebés sonrían entre los 4 y 6 meses, no tan precozmente. Esto fue una precocidad. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo, doctora? ¿Vamos por la mitad? ¿Más o menos? Digo, para programar. ¿Sí? Bueno, porque quisiera pasar ahora que les hablé de la importancia de la voz y la mirada en la constitución de las personas y el riesgo que implica que esa voz y esa mirada no estén presentes. Y acuérdense que articulé esto con la labor de ustedes, ¿eh? No es meramente teórico, no es meramente académico, es un mensaje directo a la labor y a las prácticas que seguramente ustedes estarán haciendo o comenzarán a hacer. La voz y la mirada, atención, y además la contemplación del contexto en el cual se encuentra la gente. Miren, vengo de Guasave, y en Guasave me comentaba gente del municipio, la secretaria de Salud de Guasave, el drama que están teniendo, doctora, con las cuarterías. No saben. Estuve viendo imágenes. Gente que está viviendo en situación muy precaria. Y ahí van trabajadores sociales, van médicos, y no saben las escenas con las que se encuentran. Son migrantes, infancias vulneradas, gente que está viviendo en condiciones primitivas, como si fuera el siglo, o sea, la Edad Media. O sea que nosotros convivimos con esto, ¿eh? No solo acá, en Argentina también. En Argentina también tenemos esta franja de marginalidad, de vulneración, en una parte importantísima de la población. Les diría, a nivel planetario, la mayor parte de la gente está vulnerada. Entonces, ahí yo mando otro mensaje también.
que es un mensaje, diría, casi político para mi país también. La importancia de la presencia del Estado, de las instituciones, de la universidad, de los organismos que puedan asistir a esa situación dramática en la cual está la mayor parte de la población mundial. Es así. Pero bueno, les decía, ¿podemos dar vuelta a la página de infancia en riesgo? Ir ahora a la adolescencia. Una etapa que para ustedes, las que están acá, o la están atravesando quizás todavía, o recién, o ya tienen un recuerdo, pero reciente. Quisiera empezar a hablar de adolescencia con un caso que me cuentan. Yo vieron que les conté que colegas vienen a comentarme sobre casos difíciles. Bueno, una colega me comenta este caso. Escuchen con atención, por favor. Joven de 14 años, muchacha, atendida durante la pandemia. Como esto ocurrió en otro país que no es Argentina ni México, y hace tiempo, resguardamos la confidencialidad. Está resguardada, eso es importante también para nosotros, para ustedes y para mí, que resguardemos la confidencialidad de los casos que nosotros atendemos, porque es información privada de las personas. Pero esto está resguardado porque ocurrió hace bastante tiempo y en otro país, que no es ni Argentina ni México. La colega es de otro país, la que supervisa conmigo. Hispanoparlante, por supuesto. Me comenta, muchacha de 14 años, en la pandemia, conecta por teléfono con una psicóloga, porque estaba angustiada. ¿Por qué estaba angustiada? Porque no estaba conforme con su cuerpo. Una temática muy importante en la adolescencia, el cuerpo. Toda la vida es importante el cuerpo. Pero en la adolescencia uno se encuentra con un cuerpo que antes no estaba. Y ahí uno se mira más al espejo, se peina, dice estoy conforme, toma el espejito y dice espejito, espejito, ¿quién es el más bello o la más bella del reino? Y el espejito contesta, tú no eres. Bueno, 14 años angustiada porque no estaba conforme con su cuerpo y también angustiada porque pensaba que no estaba a la altura de lo que la familia esperaba de ella. Algo que también debe ser una temática conocida por ustedes. Porque ustedes están estudiando, están en la facultad, entonces eso genera expectativa en la familia y uno está también cumpliendo con el propio deseo, pero también con deseos familiares, muchas veces, ¿no? Bueno, en estas circunstancias, ¿qué pasa con la chica? ¿Qué es lo que le comenta la psicóloga? Resulta que tenía un frasco, vamos a suponer, se fueron las botellitas, ¿no? A ver. Acá está, acá hay una. Supongamos que esto es un frasco. La chica le comenta a la psicóloga que estaba en su habitación con un frasco que aparentemente tenía mucha importancia para ella. ¿Qué es lo que pasa? El frasco se cae y se rompe. ¿Qué es lo que hace la muchacha? Toma un pedazo del vidrio del frasco roto y se empieza a cortar los brazos. Una práctica que comienza ahí, con el frasco roto, y después continúa. No solo eso, también le comenta a la psicóloga, y enhorabuena que se lo contó la psicóloga, le comenta a la psicóloga que está teniendo un impulso muy fuerte de arrojarse por la ventana. Acá en Culiacán he visto que no hay muchos edificios altos, lo cual me encanta, porque es una geografía mucho más amigable que los rascacielos, ¿no? Es mucho más amigable. Yo estoy en el Nuevo Culiacán mirando desde lo alto. La ciudad es un paisaje muy lindo, la montaña atrás, las casitas. Pero en el lugar donde vivía esta chica, ella vivía en un piso alto. Entonces dice,
siento un impulso irrefrenable a arrojarme al vacío por la ventana. Entonces, frasco y ventana. ¿En qué me quedé pensando yo después de escuchar a la colega? Y acá les mando otro aviso a futuros profesionales. Cuando escuchamos situaciones dramáticas, pueden sorprendernos, asombrarnos, dejarnos perplejos. Entonces, la primera tarea nuestra es salir del asombro, y de la perplejidad, y de la sorpresa, y de la angustia. Tenemos que estar un poquito blindados. Así como me contó la doctora que procedió ella en esta situación de la niña perdida, donde la doctora, como corresponde, asumió una tarea de liderazgo, se blindó y dijo, a ver, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, porque si no, si estamos angustiados, estamos atontados y no podemos hacer nada. Y la niña perdida necesita que los mayores estemos tranquilos, que pensemos. Bueno, les decía, ¿qué es lo que pensé yo cuando me cuentan esta historia? ¿En qué me quedé pensando? En el frasco y en la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué en el frasco? Porque el frasco no es cualquier objeto. Vamos a abrirlo a ver si se puede. Esto tiene... ¿Me escuchan ahí? Sí. Tiene buena acústica esto, doctora, ¿eh? El frasco tiene esta estructura. ¿Cuál es? Miren. ¿Qué significa? Que se produce un vacío. El frasco, imaginemos que este es el frasco de la joven. El frasco introduce un vacío que puede ser llenado. Fíjense qué interesante, porque es un objeto que no existe en la naturaleza, sino que lo crean la humanidad, la civilización. Este tipo de estructura, ustedes verán, acá hay una riqueza arqueológica en México inmensa. ¿Qué es lo que se encuentra en las tumbas? Cantidades de frascos. ¿Qué quiero decir con frascos? Potes, vasijas, jarrones, cantidades industriales. ¿Por qué tiene tanta importancia las cerámicas? Bueno, porque justamente son lo que le dan la impronta a una civilización. La cerámica, los jarros, Y ustedes dirán, ¿y por qué será eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos somos un frasco, somos un pote y una vasija. Y si no, los invito, para quien no hayan leído la Biblia, que vayan a la Biblia, las primeras páginas, cuando Dios crea a las personas. ¿Y cuál es la metáfora? La del gran alfarero, con el barro. ¿Qué hace? Hace un pote, que somos nosotros. El pote somos nosotros, el frasco somos nosotros, que se vacía y se llena. Que introduce un más y un menos. ¿Y yo por qué me quedé pensando en el frasco? Porque me quedé pensando en esta muchachita de 14 años, ¿cuál es el más y el menos? Y el menos es lo que se perdió, que es la infancia. Lo que era de juego ya no lo es. Y ahora las cosas son de verdad. Eso es lo que pasa en la adolescencia, cuando uno se da cuenta que ya no es una criatura. ¿Y qué es lo que aparece como un más? Como algo que intenta llenar ese vacío, eso que se perdió. Bueno, puede tomar distintas formas. Yo le dije, puede tomar la forma de un conferencista. Yo acá estoy tratando de llenar ese vacío que perdí. Pero la muchacha, ese vacío se intenta llenar ¿de qué manera? Les va a llamar la atención. Cortándose. El corte es como la aparición de algo, un excedente, algo en más. Es una temática bastante compleja. En algún momento, en otra oportunidad, podremos avanzar sobre eso, pero ustedes piensen lo siguiente. Nuestro cuerpo, de entrada, no es natural, por eso les decía la importancia de la mirada y la voz. Es un cuerpo que no solamente y no sobrevive con la materia,
sobrevive con algo intangible. Entonces, ¿qué significa? Que el lenguaje es fundamental para nosotros, como decía acá la maestra, la sociabilidad, que es el lenguaje. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo está cortado en rodajas de entrada. Estamos cortados en rodaja, por eso le decía, estamos agujereados, o cortados en rodaja. ¿Por qué? Por el lenguaje. Entonces, me quedé pensando en el frasco, en el más y el menos. Después le voy a comentar algo más sobre el frasco. Y me quedé pensando en la ventana. ¿Por qué? Fíjense qué interesante, ¿no? Esto es una nota a pie de página. Para los que les gusta acá la computación, la informática, y acá todos están con sus dispositivos, por supuesto, ya les gusta o no les gusta, dependen del dispositivo. ¿Hay un cordón umbilical con el dispositivo en este momento? Parece que fuera una parte de nuestro cuerpo. Si lo perdemos, parece que hubiéramos perdido un brazo. En esa situación estamos. Bueno, allá cuando aparece la era digital, fíjense qué curioso, porque uno de los primeros sistemas operativos se llamó justamente como Windows, ventana. Y ahora estamos nosotros todo el tiempo con una ventanita a la mano. Esta es la ventanita. ¿La ventanita dónde? A otra escena. No es la ventana de la muchacha. Esa ventana es más dramática, porque es una ventana que separa la escena del mundo. Esa ventana que la muchacha decía, me dan ganas de arrojarme por la ventana. ¿Y por qué pensé en la ventana? Porque en la adolescencia justamente se espera de nosotros que si ya no somos criaturas, salgamos al mundo, de la escena de la niñez hacia el mundo. Ahora, podemos salir de muchas formas. Salir tirándose por la ventana es una manera de salir, pero bastante dramática. Digamos, es un modo de salir del cual no volvemos. Nosotros esperamos salir al mundo de un modo que no sea de una vez y para siempre, sino que podamos ir, salir y entrar y salir. Y les decía algo sobre el frasco también. Y ya por acá podemos ir por ahí redondeando, porque me va a interesar mucho escuchar qué es lo que tienen que decir ustedes, si tienen ganas de decir algo, preguntar, o si se les apareció alguna ocurrencia. El frasco. ¿Saben una cosa? Cuando la psicóloga me comenta la escena del frasco que se cae, casi pude escuchar el sonido del frasco que se rompió en el piso. ¿Y saben qué es lo que escuché? No solamente escuché que se rompió el frasco, escuché que se rompió un encantamiento. Al caer el frasco, se rompió un encantamiento. ¿De qué modo? Al modo que ustedes habrán escuchado alguna vez o visto alguna película de Walt Disney. La carroza se convirtió en calabaza. Se rompió un encantamiento. Y les digo una cosa. Acá seguramente ya hay padres y madres, ¿no, doctora? Sí. ¿Cuántos hay padres y madres que levanten la mano? Bien. Para acá, para la doctora, para la maestra, vuestros hijos e hijas ya pasaron la adolescencia. Gracias a Dios. ¿La suya no? ¿Todavía? ¿Qué edad tienen? 14 y 15. Bueno, pero estamos ahí, mire, ahí está, qué interesante. Dígame si para usted es una niña o un niño. 2 varones. ¿Ya están en los 14? 14 y 15. 14, bueno. Qué trabajo, ¿eh? Dígame si para usted, de algún modo, ¿cómo se llaman los niños? Álvaro y Lenny. Álvaro y Lenny. Lenny. Si Álvaro y Lenny, de alguna manera, dejando la niñez atrás, no se convirtieron en calabazas, un poquito. Sí, dejaron de ser la carroza encantada y se convirtieron en calabazas. Porque me parece que para cada padre, cada madre, ustedes, para sus papás y sus mamás, cuando dejaron de ser niños y niñas, para papá y mamá se convirtieron en calabazas. Se rompió un encantamiento. Y se rompió ese encantamiento que implica que ustedes pasaron a ser un poquito extraños para su familia
¿sí? Un poquito como para ustedes mismos, pero para la familia también. Les cuento una última anécdota y ya ahora pasamos al conversatorio, como decía la doctora. Una vez yo atendí a una mamá que me comenta esta escena. Venía a consultar por su hijo de 14 años justamente. Hace mucho de esto. La señora me dice, mire, dice, la señora bióloga, un día estaba trabajando en mi escritorio, en mi casa, y había un pasillo adelante, y de repente miro así y veo que pasa un extraño. Y digo, un intruso en la casa. Un extraño. Bueno, y se da cuenta inmediatamente que era su hijo. Para mí esa escena ilustra justamente algo que ocurre en la adolescencia, que aparece un sujeto que antes no estaba. Es como si fuera un renacimiento. Una muerte y un renacimiento. Una muerte de la infancia y un renacimiento. Aparece un sujeto que antes no estaba, con la genialidad que eso conlleva para el sujeto mismo y para la familia. En una etapa en la cual el riesgo, ¿cuál es? Muchísimos, porque es una etapa sin nada por la angustia, ese pasaje en la transición. Porque fíjense, nos encontramos todavía con nuestra familia, en el mejor de los casos, pero no somos los mismos, no somos las mismas. Y somos lanzados al mundo, arrojados al mundo, este mundo que se ha vuelto complejo, hostil, y donde necesitamos encontrar un sentido seguramente, una significación. Y tal vez, yo les digo ahora, a ustedes futuros trabajadores y trabajadoras sociales, yo les hablé de la mirada y la voz en la infancia, y ahora les digo que la función de la familia en la adolescencia también es muy importante. ¿Por qué? Porque corresponde a los mayores transmitir un relato en el cual se ligue de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hoy los mayores, tal como le comentaba recién al compañero periodista, somos los que estamos complicados para transmitir ese relato a la juventud. Por eso, enhorabuena por que ustedes estén acá, porque la institución, la universidad, tiene una función parental también con ustedes, porque lo está conectando con de dónde vienen, sus tradiciones, sus orígenes. Y una última cosita, justamente como la universidad tiene una función de familia, y en este caso yo les decía, más aún porque es una familia cálida, que aloja, que contiene, que conversa, no sería nada raro que ustedes se angustien o se depriman aquí. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si justamente estamos en un lugar protegido. Justamente por eso. Miren, no sé si ustedes recordarán, Beatriz y Gloria, que en una de las charlas que dimos, una muchacha se angustió hace unos años, creo que fue el 2017. Tuvimos que sacarla con un maestro, así, en andas, de la conferencia, pues agarró un ataque de angustia y la llamamos a la enfermería. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí no me llamó la atención. Primero porque estamos tocando temáticas que a alguien le puede angustiar. Primer punto. Pero temáticas complejas. Y por otra parte, les digo, me ha pasado más de una vez que profesores de la universidad me dicen, Miguel, podemos hacer una reunión porque estamos teniendo chicos y chicas que se angustian en la universidad, se deprimen o tienen también intentos de suicidio y no sabemos qué hacer. Claro, por supuesto, si la universidad, su propósito programático no es ese, pero sin embargo estamos en un momento en la historia en la cual chicos y chicas que van a la universidad, acá en Colombia sobre todo también,
no tanto en Argentina, quizás justamente porque no es una familia muy contenedora, pero es el marco propicio para que se exprese la angustia de la gente. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque por ahí hay gente que tuvo situaciones traumáticas en su niñez y acá en la universidad funciona como si fuera padres que adoptan. ¿Y qué pasa cuando se adopta una criatura que tuvo una infancia difícil? Los padres adoptantes dicen, bueno, ahora ya está todo resuelto. Porque para esta criatura que la pasó mal en la infancia tiene una casa, tiene comida, tiene afecto, tiene lo que necesita. Y sin embargo, es cuando aparecen los problemas en la familia adoptante. Y la familia dice, ¿pero por qué ahora? Bueno, porque justamente cuando la criatura estaba en la situación traumática, estaba ocupada en sobrevivir el día a día. Ahora, cuando llega a un ambiente protegido y hace diferencia con lo que vivió, ahí empieza a leer, como si fuera esa gente que vuelve de la guerra, ¿vieron? Que dice, volvió de la guerra y está en la casa y está loco, está chiflado. ¿Por qué ahora si está en un lugar que ya no es la guerra? Bueno, porque mientras estaba en la guerra estaba sobreviviendo. Pero cuando vuelve a la casa empieza a leer y a resignificar lo que le ocurrió en la guerra, que estuvo a punto de morir. Entonces, último mensaje, la adolescencia, que ustedes van a abordar en su labor también, es un momento de resignificación de todo de la infancia. Se resignifican los acontecimientos cruciales de la infancia. Si alguien sufrió un abuso, nosotros esperamos que en la infancia la familia y las instituciones actúen como corresponde, que es dándole marco a esa situación de violencia, denunciándola, recurriendo a la justicia y dándole asistencia a la víctima y a la familia. Hasta ahí bien. Ahora, se trató de una niña, un niño, que la familia y las instituciones hayan procedido como corresponde, que eso es lo que esperamos, porque muchas veces no ocurre que la familia denuncia, no ocurre que se recurra a la justicia, pero si eso acontece, ¿qué es lo que esperamos? Eso no llega a resolver que el niño o la niña, cuando lleguen a la adolescencia, van a resignificar eso que les ocurrió. Y van a tener que hacer algo con eso que les pasó. Y acá aprovecho para pasar un mensaje, ya terminando, ahora sí, que siempre paso cuando vengo a la universidad. Ustedes, si se dedican a la profesión, y eso esperamos que hagan, porque Sinaloa lo necesita, México lo necesita, ustedes. Tal como están las cosas, Sinaloa, México necesita de trabajadores sociales, comprometidos. Si ustedes se dedican a la profesión, van a encontrarse con situaciones, circunstancias de alto impacto. Entonces consideren ustedes tener un espacio para hablar también. Porque si ustedes no resolvieron cuestiones personales de su historia, van a estar menos dispuestos a escuchar y a contener y a alojar y a tramitar esas situaciones difíciles que enfrenten. Entonces, fíjense, yo fui al psicólogo, estando en la universidad a los 21 años. Deber ético. ¿Y por qué? Y si yo no resuelvo mis problemas, ¿cómo pretendo colaborar con la gente para resolvérselos? Tuve que resolver en su momento a los 21 años, a partir de esa edad, con el psicólogo, mientras hacía la carrera. Entonces, tomen en cuenta este recurso, porque nosotros estamos en un enlace, psicólogos, trabajadores sociales, abogados de familia, médicos. Los médicos escuchan menos y hablan menos también, pero nosotros, sobre todo ustedes y yo, estamos en una actividad parecida, que es la de asistir a gente que ha estado o está en situaciones de vulneración. Entonces, hay que estar preparado, no solo académicamente, que es importante porque es el encuadre que les va a permitir llegar a donde lleguen de la mejor manera preparados, pero también preparados emocionalmente. Entonces, no dejen de considerar la importancia de tener un espacio personal
donde ver que, lo que les decía al principio, eso que no saben y eso que no les satisface, esas cosas propias de cada uno, de cada una, que los habita, y solamente cómo van a poder pues, tramitarlo hablando ustedes con alguien que los escuche. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar hoy. Seguramente tenemos muchas cosas para conversar, pero tenemos que hacer un recorte, y me gustaría mucho escucharlas. Si tienen algo para decir y comentar, con todo gusto, podemos conversar. Chicas, chicos, ¿algún comentario, pregunta que quieran hacer? Levanten su manita. Buenos días. Buen día. De esa situación que comentó, donde el soldado vuelve de la guerra, me recuerda mucho al momento donde los papás van por los niños a la guardería. Que cuando llegan y dicen, es que no estaba llorando, nomás llegó usted y empezó a llorar el niño. Entonces ahí es cuando el niño empieza a sentir esa protección del padre, o se siente libre para demostrar la frustración que estaba sintiendo. Sí, efectivamente. Mejor no lo podría haber dicho yo. Es así. Es así. Es habitual que justamente el llanto, la queja, el pataleo de las criaturas se dé en ese marco protegido que es la familia, porque es una demanda. Yo les decía, demanda de amor, demanda de atención dedicada a quien la criatura percibe, porque en eso las criaturas tienen una percepción finísima de a quién les afecta eso. Pues la guardería, por más buena guardería que sea, no tiene el mismo nivel de afectación que la familia. Entonces la criatura percibe a quién le importa, a quién dirige esa demanda. Y seguramente, si nosotros nos podemos analizar ese caso de que se repite, que el neno o la nena lloran, se quejan, patalean o están imparables, hay una demanda, pero además seguramente están denunciando con esa conducta algo que pasa en la familia. Porque los niños y las niñas suelen mostrar con la imagen del cuerpo las cosas que no andan en los padres. Gracias. Gracias. No sean tímidos y tímidas. Digan lo que tengan ganas. Tienen libertad acá para hablar. Absoluta libertad. Así que acá tenemos una joven. Buenos días. Buen día. A mí lo que comentó de la guardería de los niños me recordó como a las necesidades sociales, ¿sí? De la pirámide de Maslow, donde habla desde las necesidades más básicas que tenemos, como tomar agua, comer, hasta las fisiológicas, que es como las de autorrealización, y pues la importancia de que somos seres sociales y de que pues para vivir necesitamos hablar con alguien, tener afecto. Por ejemplo, ahorita en la optativa estamos viendo cómo eran las cárceles antes, y cómo algunos métodos que se utilizaban eran como que separar a las personas y que no tuvieran contacto el uno con el otro, y de que cómo eso les afectaba psicológicamente, y pues quedaban mal porque al no hablar con nadie, al no estar viendo a alguien, pues esto les afectaba y pues tenían problemas pues psicológicos. El Chapo Guzmán está en una prisión en Estados Unidos, aislado. Yo creo que parte de la pena, además que seguramente porque lo deben considerar una persona extremadamente peligrosa para Estados Unidos, seguramente parte de la pena, no solamente los años que le dieron, sino que también acá, como dijo la compañera,
La pena también es estar aislado, porque eso es demoledor, es arrasador. Creo que tiene un ratito cada tanto para salir al patio, pero creo, ¿no? Cada tanto puede recibir a la mujer, a sus mellizos, pero interesante que hayas mencionado lo de la prisión, porque eso forma parte de una tortura también, justamente el impedir el contacto social. Y también cuando te escuchaba al principio, se me ocurría algo que tiene que ver con un sistema, porque estamos en una prisión también nosotros, no solamente el Chapo Guzmán, nosotros también estamos viviendo en una prisión, de algún modo. Este sistema nos aprisiona también, nos mortifica. ¿De qué manera? Miren, fíjense, los voy a decir de este modo y ojalá que esto motive alguna reflexión. Estamos en un sistema donde nos dicen, tú puedes, ¿no? Realízate a ti mismo. Acá se ríe la maestra seguramente. Tú puedes. Como una demanda de que uno, como individuo, salga y se coma la vida. ¿Sí? Todos los mensajes van en esa dirección. Bueno, hacia el individualismo, se podría decir, no tanto hacia el lazo social, no tanto hacia la solidaridad. Quizás acá todavía en México, en Argentina, que tenemos una tradición familiar más fuerte, todavía están esos lazos de solidaridad. Pero el mensaje del sistema es que cada uno se salve y se arregle como puede. Ahora fíjate qué interesante, porque por un lado te dicen, vos podés, sos un individuo y tenés que arreglarte como puedas, pero no te escuchamos como persona singular que sos. Hay una paradoja ahí, porque te impulsan a ser vos como si vos fueras lo único importante y no los demás, pero por otra parte el sistema no te escucha. No te escucha, no te visibiliza. Y saben una cosa, yo tengo una hipótesis respecto a las selfies. Todos nos sacamos selfies, ustedes y yo también. Es así, no vamos a negarlo, ¿no? Culpables todos ahí. Estamos sacándonos fotos. ¿Saben qué creo? Que eso es porque necesitamos aparecer en la imagen, porque el sistema nos invisibiliza. El sistema nos invisibiliza de tal manera que nosotros necesitamos todo el tiempo aparecer en la imagen, para decir, estoy presente. ¿Cómo nos invisibiliza el sistema? No escuchándonos. Por eso insisto, qué importante es que nos escuchemos. Hay una chica allá. Buenos días. En general me llamó la atención pues toda la conferencia. Fue un tema que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Yo pensé que iba a hablar sobre niños nada más, pero en sí pues iba dirigida completamente para nosotros. Me llamaron la atención varios puntos. El primer punto es de que como recién nacidos pueden morir por falta de amor y de interacción. Aunque tengan comida y todo, pues necesitan de la interacción humana para subsistir. Y también que, pues sí, no solo necesitamos comida, sino también socializar y el amor en todos sus sentidos. También me llamó la atención la anécdota de la persona que pide que le hagan compañía para comer, pero al final de cuentas solo quería desahogar su corazón con alguien, pues no paraba de hablar. En todo momento quiso pues hablar y dejó que comiera a la otra persona. Entonces pues necesitamos de que alguien nos escuche, ¿verdad? Siempre. Gracias. Te agradezco mucho la reflexión y impecable me parece lo que dijiste. Aparecieron las preguntas. Primero que nada, pues muchas gracias por la conferencia, súper interesante, la verdad. Mi pregunta era sobre ¿qué nos dice usted sobre la importancia de los contextos sociales en la infancia y en la adolescencia? En este caso mencionaba pues que estuvo en varios países
la importancia como de la cultura y de los aspectos externos, porque hablaba como de la crianza o desde que el niño nace, pero lo que hay fuera de, y pues más que nada en la adolescencia, donde se va creando más que nada el carácter y se fija finalmente pues lo que va a ser uno ya de adulto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Mira, recién cuando mencionabas lo del contexto social, saben que el año pasado, pues usted estuvo en varios países. En Colombia, en la selva colombiana, se cayó una avioneta en la que iba una familia. Iba una mamá con el piloto, un mayor más, una nena de 13 años, un nenito de 4 y un bebé. Cae la avioneta, fallecieron el piloto, la mamá y el otro mayor. ¿Quiénes quedaron? La nena de 13, el de 4 y el bebé. En la selva colombiana. Perdidos. ¿Perdidos? No, parece que no, porque resulta que esta familia pertenecía a un clan nativo. Una familia que tenía un origen indígena. ¿Saben qué? Los chicos estuvieron perdidos, no recuerdo qué cantidad de días, pero una cantidad de días que uno dice, híjole, se dice acá, órale, Juan, órale, órale. Estaba toda la Colombia y el mundo también pendiente de, bueno, los chicos aparecieron, sobrevivieron. ¿Por qué? Porque la muchachita de 13 años hizo cargo de la situación. Fíjense, de su hermanito de 4 y el bebé. ¿Por qué? Bueno, porque había estado en contacto con la tradición, con el linaje, con el folclore, con las cosas que fue escuchando de sus mayores que tenían una historia con la selva. Entonces, la prensa decía, están perdidos. ¿Y qué decía el clan nativo? No, la selva los está protegiendo y todavía no los liberó, no los devolvió, los está acogiendo, los está alojando. Entonces fíjate vos qué importante el contexto social, ¿no? Cómo permite también en casos tan dramáticos la supervivencia. Ah, no, hay... Bien, pues primero que nada, buenos días. Igual agradecerle pues todo lo que nos estuvo compartiendo. Mi pregunta es, ¿cuál sería alguno de los factores de riesgo que existen en Argentina? Si bien sabemos que aquí en México uno de los principales factores de riesgo que existen en la adolescencia pues es la drogadicción. Me gustaría conocer cuál serían pues allá en Argentina. Muchas gracias por la pregunta. Coincidentemente, la drogadicción, coincidentemente entre Argentina, Colombia y México, la adhesión a grupos delictivos, también. La adicción, ¿por qué? Yo les hablé de la insatisfacción al principio. ¿Qué es lo que promete la droga? Una satisfacción inmediata. Un adormecimiento, una desconexión, una desvinculación del medio. No es raro que pensemos que justamente en la adolescencia, donde el mundo se complejiza, se desencanta, la droga aparezca como un recurso de evasión, por un lado, de satisfacción inmediata y también de adormecimiento. Y por otra parte, te diría que
sobre todo en la población marginal de Argentina, de Colombia y de México, la adherencia a grupos delictivos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia también tenemos este fenómeno, que es que necesitamos identificarnos con algo. Tenemos un problema con la identidad. Ni que hablar con la identidad sexual, ¿no? Yo leía, doctora, me parece que ustedes enviaron un llamamiento respecto a lo que implica las orientaciones sexuales distintas, ¿no? O alguien que entiende que debe aparecer en la imagen con otra identidad sexual, y el respeto que nos merece eso, ¿no? La atención, la escucha. Entonces, no es raro que, sobre todo en jóvenes que vienen de familias vulneradas, de una historia de varias generaciones vulneradas, busquen estos grupos, porque estos grupos, ¿qué proveen? Una identidad, una promesa de que si estás acá, perteneces a algún lugar. Y acá, ¿sabes qué? Acá está claro quién es un hombre o una mujer. Acá no hay dudas. Y acá está el poder, además. Puede ser el dinero, las armas, etc. Entonces, redondeando la respuesta para tu interesante pregunta, tenemos problemas comunes en ese sentido, porque son problemas estructurales que atraviesan las culturas, en este momento de la historia sobre todo. En este momento de la historia, mira, aprovecho para una ultimísima anécdota que les va a interesar, que tiene también que ver con el vacío que comienza en la adolescencia. Justamente en Colombia, en Barranquilla, hace unos años, acá hay centros comerciales, ¿no es cierto? ¿Se llaman plazas, doctora? Plazas. Allá lo llaman centros comerciales. Hay una corporación que administra los centros comerciales en Barranquilla. Se llama Viva. Como si fuera acá, no sé, Telmex, y que también gestiona centros comerciales. Bueno, en Barranquilla, esta corporación hace unos años convoca a las instituciones universitarias, organismos oficiales que resguardan el derecho de la infancia, de la familia y la adolescencia, para una jornada de reflexión. ¿Por qué? Rarísimo. Si una corporación lo único que desea es ganar plata, ¿para qué va a convocar una jornada de reflexión? Puede ser que tenga una fundación, por supuesto que muchas veces es para evadir impuestos, pero eso es un tema aparte. ¿Pero por qué convocan? ¿Saben por qué? Porque venía ocurriendo de manera recurrente que jóvenes, adolescentes, chicos y chicas se arrojaban al vacío en el centro comercial. Se arrojaban al vacío en el centro comercial. Entonces, pasó de una manera tan recurrente que convocaron a una jornada. ¿Qué está pasando? Que los chicos y las chicas que tienen este lugar de reunión, porque es un lugar para ustedes, seguramente lo es o lo ha sido, un lugar de reunión, de encuentro, se constituye en el lugar donde se arrojan al vacío. Bueno, ahí yo nuevamente me quedé pensando en el vacío. Y me quedé pensando, ¿no será que estos chicos y estas chicas que se han arrojado, lamentablemente, que han estado en esta situación trágica, cada uno con su problemática singular, pero ¿no será que esto también es un signo de la época? ¿De qué época? Una época en la cual los sentidos están vaciados, hay un vacío del sentido. Entonces yo pensaba, ¿no será que nos están señalando acá con ese gesto? Presten atención porque acá hay un vacío que no se llena y que no hay manera de tramitarlo. Ahí quería hacer una pregunta al joven. Bueno, un gusto aquí hablar con usted, licenciado. Una pregunta más que nada muy importante. No sé si en Argentina, ¿cómo se le conoce? Aquí en México se le llama generación de cristal. No sé si en Argentina es lo mismo.
las generaciones de cristal, ¿sí? ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo afecta esta nueva generación de cristal a las infancias y a la adolescencia en riesgo? Ya que, de acuerdo, pasando los tiempos, han surgido más conflictos, más problemas, cuando esta generación pues está más centrada, pues más enfocada, que se le denomina generación de cristal, y que se ha percatado más problemáticas entre infancia, adolescencia. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para resolver más que nada esta problemática con esta nueva generación que se le llama aquí también como México generación de mazapán o cristal? ¿Podrías, te pido un favor, porque quizás hay diferencias entre Argentina y México, contarme cómo se caracteriza acá esa generación de cristal o de mazapán? Ok, aquí en México conocemos la generación de cristal, las nuevas generaciones como mamás, que nada, que está el niño a inquietud, se podría decir. Tenemos un escenario, como usted lo dijo. Acaba de mencionar un escenario. Entonces el niño está rebeldía, no tiene autocontrol. La mamá pues se debe tener un papá que es la máxima pues supervisión. Entonces, de acuerdo a la mamá y el papá, el niño no le hace caso a la mamá. Las técnicas que utilizan las mamás, como de que déjalo hacer mejor, déjalo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Va pasando que el niño va creciendo y sus actitudes van siendo más rebeldía, confrontando más que nada al mamá o la papá. Entonces, esta problemática que se encuentra aquí en México, va a ser mi experiencia y a base de varios datos que pues he tenido, que normalmente las mamás de ahora miran al niño a evitar disciplinarlo, corregirlo en una buena línea, determina mejor hay que dejarlo, ahí déjalo hacer. Entonces aquí a eso se le conoce más que nada la generación de cristal. Te agradezco la pregunta y te agradezco también que me hayas... ¿Se escucha, no? Te agradezco que... ¿Tu nombre es? Jorge. Bueno, Jorge, somos tocayos. Te agradezco que me hayas contado. Sí, esa problemática también está en Argentina y ¿sabes una cosa? Lo que a mí me preocupa, que me parece que está vinculado con lo que vos comentás, y acá también un aviso a las mamás y papás de criaturas pequeñas, para que lo transmitan ustedes a su vez a la familia. Es grave, es una catástrofe la exposición de las criaturas pequeñas a los dispositivos. Es el niñero. Exactamente, acá la maestra dio en la tecla, porque yo lo iba a decir de otra forma, pero dijo, pasa a ser el niñero. Que fíjate cuánto tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Porque que haga, pero bueno, la pantalla pasa a tener una función parental. Les digo que esto está ocurriendo en este momento. En este mismo momento, chicos y chicas, compañeros y compañeras, hay millones de criaturas pequeñas que están con los dispositivos. Eso es un desastre. Para el futuro es catastrófico, porque vamos a tener en el futuro criaturas que crezcan con una dificultad grave en el lenguaje, con una dificultad para el lazo social, con falta de empatía, con falta de sensibilidad, con falta de consideración. Y ojo, porque esos pueden ser los que nos gobiernan en el futuro, ¿eh? Y atención, agárrense fuerte, porque si ocurre esto, estamos en graves problemas, ¿eh? Porque si alguien asume como gobernante nuestro que no tenga sensibilidad, que no tenga empatía, que no tenga consideración por el otro, atención, porque estamos en graves problemas. Entonces, coincidentemente con tu pregunta, digo, la exposición de las criaturas pequeñas a las pantallas es como si el orfanato entrara en la casa. ¿Vieron que hablamos del orfanato guatemalteco? Bueno, ahora fíjense, el orfanato guatemalteco entró en una familia y está instalado ahí. Es un orfanato.
¿Por qué? Porque en la pantalla está todo escrito. Hay un protocolo. Eso no es un juego. Eso no es un juego para las criaturas. No lo es. No lo es. Es, como dijo acá la doctora, una niñera, pero una niñera automatizada. Y como les dije al principio, si nosotros, en lugar de encontrar una familia cuando nacimos, hubiéramos encontrado un dispositivo, nos morimos, no sobrevivimos. Entonces, de ahí la... ¿Ya terminamos? Muy bien, maestro, gusto escucharlo de nuevo. ¿Qué les pareció la conferencia? Creo que la forma de abordar una temática tan cotidiana, con la que convivimos de manera diaria, hace la diferencia y también nos lleva a muchas reflexiones. Cuando usted me preguntaba que si yo tenía, mis hijas habían pasado la adolescencia, yo dije gracias a Dios. Dije gracias a Dios porque ciertamente en la adolescencia, y veía, y mientras escuchaba los comentarios, reflexionaba de esto. Ciertamente mis hijas ya tienen 21 y 24, pero fíjense, ahora tenemos una vida que ustedes conocen muy bien, que dice, bueno, no se van de la casa, pero viven en una categoría que le llaman roomies, o roomie, ¿sí? Entonces, ya no hay autoridad porque yo ya no, ellas son mayores de edad. No está la autoridad de la madre sobre la menor de edad responsable de ellas, pero sí hay una autoridad todavía y se nota, pero ya cada quien toma sus decisiones porque son mayores de edad. Entonces, hay unas intrusas que yo no conocía y yo también me voy a convertir en una intrusa para ellas. Entonces, imagínense el contexto en el que de repente podemos reflexionar con estos eventos académicos, con estas conferencias como las que nos trae el maestro Miguel, y por ello les digo, el próximo año o en noviembre, que es su segunda visita o vuelta por el mundo de la academia, aquí lo vemos de nuevo. Entonces, me voy a permitir entregarle la constancia de esta conferencia al maestro Miguel y la leo en su contenido. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Trabajo Social, otorga la presente constancia al licenciado Miguel Jorge Lares por su disertación en la conferencia Infancias y Adolescencias en Riesgo, Desafíos Parentales e Institucionales, dirigido al estudiantado de la Facultad de Trabajo Social, el día 8 de febrero del presente año en el auditorio doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez. Al pie firma doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano, directora de la Facultad de Trabajo Social Culiacán. Bien, pues muchísimas gracias. Le entrego. Muchas gracias a usted. Y les vamos a pedir que nos acompañen para la foto aquí, que se pongan de pie y que llenen el pasillo. Nosotros nos ponemos acá, maestros, que están acá. Vénganse para la foto. No se nos vayan, espérenme para la foto, va a ser algo rapidito. Rapidito, rapidito. Así como están, así como están. Nada más que se pusieran de pie para no... Vamos a estar nosotros al frente para que no los tapemos. Ahí va, a la cuenta de 3. 1, 2. Ahí va otra. Y una para el Insta, así paradita.
¿Usted, maestra Rosales? Ahí está. Una selfie. La selfie. Falta la selfie, espérense poquito, falta la selfie. Ahí está. Si no, Vanessa se invisibiliza. Muchísimas gracias. ¿Ya lo apagó? Sí, ya. Esto creo que es... ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. Gracias por su pregunta.